Eclesiastes capítulo 2 dice la Biblia, para que los que no tienen la Biblia, dice la palabra confianza en Dios en las pruebas. Capítulo 2, versículo 1 nos dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para las Pruebas. Imagínense. Como dice capítulo 2, versículo 1. Si te has decidido seguir a Dios, prepárate para las pruebas. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando te vengan las dificultades. ¿No te pongas qué? Nervioso cuando te vengan las dificultades. Después dice, apégate al Señor, no te apartes de Él. Cuando te vengan las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? No apegarnos al Señor. Dice, apégate al Señor, no te apartes de Él. Y si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. Y dice acerca de las pruebas, acepta todo lo que pase. ¿Cómo tenemos que aceptar las pruebas? Todo lo que nos pasa. Acepta todo lo que pasa. Y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, cuando estés en el suelo por medio de las pruebas, que tú digas no tengo fuerza, me está yendo mal. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Ser paciente. Dice, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. ¿De la qué? De la humillación. ¿Cuál es el donde vamos a ser purificados? De la humillación. Muchos están pasando por esa humillación constantemente. El fuego de la prueba del cristiano es la humillación. Y así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y es para Él. Palabra de Dios. Nos damos cuenta que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que pasar por la prueba, pero nos está advirtiendo a nosotros que muchas veces se nos olvida que la prueba es parte del cristiano. Las pruebas es parte de nuestra vida. Y si vamos a servir al Señor, mucho más tenemos que estar preparados para ¿qué? Para las pruebas. Estamos preparados para una quinceañera, preparados para una boda, preparados para todas esas cosas, pero para las pruebas. ¿Estás hablando de Martita? No. Preparado para la prueba, estamos preparados cuando llegue la prueba, porque la prueba nunca para los hijos de Dios se les va a alejar. Decir que no tenemos pruebas sería poner a Dios como si Dios. Entonces nosotros todos los días tenemos una prueba. Y si tú no digas no tengo prueba, pero cuando te llegue estás preparado. Según como tú gritas, según como tú proclamas, así va a ser el tamaño de que De la prueba. de la prueba. Hay de aquellos que ya escucharon el evangelio, porque se les va a exigir más en la prueba. Es aún cuando tú te sientas y digas yo no estoy sirviendo en ninguna iglesia, pero te estás escuchando la palabra, te está hablando, te has preparado para la prueba. Ese es el problema de nosotros, que nosotros ya tenemos un compromiso de prepararnos. Dice, con tiempo nos está diciendo, prepárate, ejercita tu fe, ¿correcto? Prepárate para las pruebas. Y las pruebas nunca es la excepción para nosotros, es parte de nuestra fe. ¿Qué nos está pasando alrededor de nuestra vida? Cuando tú miras aquí la noticia que ya se tranquilizaron, pero la noticia era constantemente dándole a la misma, dándole a lo mismo.
Y cuando tú sales de aquí, miras allá con hechos que tú ya no es la noticia de aquí, sino son noticias de mal testimonio. ¿Mal qué? Testimonio. Y cuando todo esto sucede dentro de la iglesia, grupos de 150 personas se han venido para abajo de la noche a la mañana porque no han sido fieles los que están enfrente de la comunidad. Y como no son fieles, ¿qué va a producir tarde o temprano? Se va a acabar el grupo. Todo lo que no es de Dios se acaba, ¿correcto? Y lo que es de Dios permanece, porque es la unción de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices, ay, qué bien predica tal persona? Sí, pero si no está preparado para la prueba, tarde o temprano se va a acabar todo eso. Ese es el problema. La gente dice, aquí ya no hay grupo, aquí tampoco ya no hay grupo. Entonces, lastimosamente, los que estaban enfrente, la mesa, los servidores, no estaban preparados para serle fiel a quién, a Dios. Y Dios está exigiendo un grupo, a grupos, a todos los grupos, la fidelidad. Como nos dice que una ocasión, vamos a leer San Mateo capítulo 5 para hablar acerca de lo que es estar preparado para la prueba. San Mateo capítulo 5. Porque muchas veces la gente, como dice, pruebas que van a llegar. Pero ¿qué dice Jesús en las bienaventuranzas? Vamos a ver capítulo 5, versículo 1. Están durmiendo. Dice, en las aventuranzas que dice Jesús. Jesús, al ver a toda aquella muchedumbre, subió al monte. ¿Y qué significaba el monte? Estar buscando la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, toda la gente estaba buscando la presencia de Dios. Y se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a ¿qué? A hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu de ¿qué? De pobre. Porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Felices los que lloran porque se recibirán. Consuelo. Felices los pacientes porque recibirán la tierra y gracia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán. Felices los compasivos porque obtendrán. Felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos. ¿Cómo? Perseguidos. Está hablando de las pruebas. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando eres perseguido, que te maltratan, y siempre están, ¿qué nos dice Dios? Felices, ¿correcto? No tienes que estar amargada, sino estar con una actitud de felicidad, porque es parte de que de nuestra vida. Cuando tú te decides a seguirse el Señor, la bienaventuranza es una bienaventuranza de felices. Cuando estés en medio de qué? De las pruebas. ¿Y qué dice más abajo? Alégrate y muéstrate contento, porque será grande la recompensa. Y estás llorando. Ojalá que esté bien. Versículo 11. Dice, felices ustedes cuando por causa mía, oigan, estamos hablando de las pruebas, ¿correcto? Felices ustedes cuando por causa de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque te has entregado de lleno al Evangelio. El Evangelio es tu pan de cada día. Y dice, felices los que a ustedes cuando por causa mía los insulten. ¿Te está pasando esto? Los persigan y le levanten toda clase de calumnia. Y dice más abajo, alégrense
y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. O sea que antes que nosotros, los profetas entraron al cielo, pero para entrar al cielo tuvieron que pasar todo esto. ¿Correcto? Entonces, si usted se siente que está pasando por momentos difíciles, es parte del crecimiento, es parte de la fe, que ahí se va a purificar ¿qué? La fe. Estamos viendo tiempo donde el cristiano ya no quiere pasar pruebas, quiere pasar solamente en el gozo y se nos olvida que la prueba es parte de nuestro crecimiento. San Pedro y San Juan iban a entrar a las 3 de la tarde a hacer sus oraciones y miran, dicen Hechos capítulo 3, ¿hecho qué? Dice que iba a entrar San Pedro y San Juan. Hechos capítulo 3. Estamos hablando de la persecución, estamos hablando del tiempo de las pruebas, ¿correcto? ¿Ya lo tienen? Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, como ustedes lo hacen, la coronilla, ¿correcto? Amén. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que le pidieran limosna a los que entraban en el recinto. Pero sabemos que el enfermo no podía entrar al templo porque se le consideraba que pecador, impuro. Por lo tanto, tenía que estar ahí pidiendo que, pero ya era una carga, ¿correcto? Entonces, si lo querían tener aquellas personas en un lugar, que hacían, las personas lo cargaban y le decían, tú tienes que pedir limosna, y de esa forma tú estás, ¿qué? Las personas lo llevaban y lo colocaban. ¿Qué quiere decir? ¿Quién estaba administrando el dinero? No era él. ¿Quién? Las personas que lo llevaban y lo ponían ahí. Ajá. O sea, él no podía hacer nada por su propia cuenta. Aparte que él estaba pidiendo, había alguien que estaba abusando de él, ¿correcto? Sí. Así se parece a estos tiempos modernos, que ponen a una viejita a pedir dinero, ponen a niños a pedir dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice, a él lo cargaban y lo colocaban todos los días en la puerta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo llevaban a pedir. Que hay otros que los envían o los ponen en un lugar. Que era un estorbo, no lo querían tener en la casa. Que era un lo sacaban estorbo. y lo llevaban ahí todo el día a pedir. No te damos comida. Vete afuera a pedir. Lo único que te vamos a hacer es llevarte, y cuando tú tengas para esa comida, pero también ese dinero, ¿a quién pasaba? A ellos. A ellos. Estamos viendo, ¿cómo lo estamos viendo ahí? Eran explotadores, ¿qué más? Abusivos. Hay muchas cosas, ¿correcto? Dice, ya no estamos viendo que ustedes están metiéndose en la Biblia, dice, lo colocaban todos los días junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que se pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió ¿qué? Una limosna. El hombre les pidió una limosna. Pedro y Juan Pedro con Juan a su lado fijó en él ¿qué? Su La mirada. mirada. Y le dijo, míranos. ¿Cómo le dijo San Pedro? Míranos. El hombre los miró esperando recibir algo. ¿Quién tomó la palabra? Pedro, ¿qué le dijo? Míranos. Estamos hablando del tiempo, prepárate a las pruebas. San Pedro en una ocasión, ¿por qué? Quiero que llevarlos un poco hacia el pasado, porque San Pedro dice esta palabra. Un día San Pedro miró como un fantasma caminando ¿a dónde? Sobre el mar. Sobre el mar.
¿Y qué dijo San Pedro? Que si era el Señor que lo mandara a llamar hacia él. Acuérdense. Si eres... Si eres Jesús, si eres Jesús, Y Jesús... Que venga a ti. ven, ¿Y qué le dijo? Que viniera. ven. Pero San Pedro, acuérdense que había una condición. Mira, Que él empezó, le dijo, si eres tú, haz que yo... Vaya. pero sobre Las aguas. las aguas. Y dicen que mientras San Pedro caminaba sobre las aguas, no se hundía. Pero de repente, ¿qué pasó? Quitó la mirada. la mirada de Jesús. Y se Se hundió. hundió. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. San Pedro le está diciendo, míranos, porque ellos tienen que radiar a quién. ¿La fe de quién? De Dios. San Pedro ya no duda, porque San Pedro entendió a través de aquella gran prueba de caminar en medio de los problemas, que dijo, solo en Cristo está ¿qué? La solución. Solo en Cristo está La solución. la solución. Entonces San Pedro le dice, míranos, porque los dos tienen que transmitir aquel momento que San Juan lo miró caminando sobre qué. Las aguas. Y dijo, el momento que yo quité la mirada, ¿en quién? De Jesús. Por eso él se atrevió a qué? A caminar. A decir qué palabra. Míranos. Usted puede decirle a sus hijos, a su familia, mírame, con la autoridad de Cristo. Mírame, porque usted ¿qué tiene que ver? Tienen que ver la fe, la conversión, Tienen que ver algo en usted. Cuando usted habla, se te tiene que ver ¿qué? La fe, la conversión, la autoridad. Se te tiene que ver una fe grande en tus ojos, en tu persona, ¿correcto? ¿Sí estamos entendiendo esto? Si no transmites eso, es por algo. Si no transmites la seguridad en ti, algo está pasando. ¿Sí estamos entendiendo? San Pedro dijo, míranos, porque no solamente él, sino San Juan tenía que transmitir. Juan porque testificó el hecho, ¿correcto? Y San Pedro porque lo vivió en carne propia. Amén. 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 San Juan dijo, oh, se hundió. Y San Pedro, ¿por qué? Porque lo vivió el momento que él quitó la mirada. Y ese momento él lo vuelve a decir, se lo transmite al enfermo. Porque el enfermo, San Pedro de seguro dijo, si nosotros traemos la respuesta para este enfermo, ¿qué va a pasar? Más a nada. Va a sanar. Cuando tú llegues a tu casa y ves el problema y ves la circunstancia, no te desanimes porque tú puedes decir como San Pedro. Tienes que decir como San Pedro, ¿qué? Mírame. Pero tienes que transmitir seguridad, que Dios no te ha abandonado en medio de aquel juego. Porque el momento que tú empiezas a bajar la mirada, es porque tú ya no estás confiando en quién. Ese es el problema de nosotros, que nos están atacando en casa y nosotros no somos dignos de mirar como aquel gran poderoso que es quién. No, sí somos dignos y tú tienes que mirar a la persona que te está ofendiendo con la autoridad de quién. De Cristo Jesús. Porque tú no has cometido ningún acto malo. Tu pecado es amar a quién. A Jesús. Tu pecado es seguir a quién. A Cristo. Tu pecado es adorar a quién. A Cristo Jesús. Por lo tanto, no te avergüences en medio de la persecución de tu casa. Tú tienes que tener la mirada en quién. En Cristo Y Jesús. cuando te ataquen, tú tienes que mirar a aquella persona que es grosera, que te está lastimando con una autoridad divina. Porque tú no estás hablando. En tus ojos tienen que visualizar algo diferente. Amén. Pero si tú te pones a llorar en medio de la persecución, ellos están ganando el territorio. Amén. En ti no tienen que ver una fragilidad de, como diciendo, me estás derrotando, me estás hiriendo. No, en ti tienen que ver una respuesta de mucha fe. Amén. Amén. Te están atacando en tu trabajo. En ti tienen que ver una respuesta de qué. Mírame, no me estás dañando. Porque la persona que está en ti es una persona de fe. Amén. 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 Por eso aquí San Pedro entendió, en primer paso, porque en el momento que quitó la mirada, se vino para abajo. Ahora le dice él,
con aquel momento que se recordó, se lo lleva al presente y se le dice, Míranos. míranos. Cuando Pedro y Juan estaban a entrar, el hombre le pidió que una limona, pero con Juan a su lado, fijó en él su mirada. Oigan bien, esto también nos recuerda, ¿quién fijó la mirada? Pedro fijó la mirada. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando tú empiezas a leer la Biblia, todo te da una relación, porque la Biblia no está hecha solo. ¿Qué nos está diciendo? San Pedro fijó ¿qué? La mirada. La mirada. San Pedro fijó la mirada. En San Juan nos narra que una ocasión estaba un enfermo que tenía 38 años con una enfermedad, que él no podía caminar, pero cada vez descendían los ángeles y movían las aguas de la piscina, y el primero que entraban quedaba sano. ¿Y qué pasa? Cuando viene aquel acontecimiento, dice que aquel hombre se sentía que iba a morir ahí porque nadie podía ayudarlo. Pero dice la palabra que Jesús lo miró. ¿Esto nos recuerda algo? Sí. San Pedro está mirando ¿a quién? San Pedro aprendió de cerca ¿de quién? De Jesús. Si yo tengo que ver a este enfermo, yo tengo que creer que va a quedar sano. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Porque muchos dicen amén, pero cuando tienen la calamidad, el problema, usted está mirando con la fe que se va a resolver el problema. Usted tiene fe, usted tiene que tener una mirada como una flecha para allá. ¿Una flecha de qué? De fe. De fe. Si tira una flecha de lágrimas, ¡ay! Usted, dice la palabra en San Juan que Jesús miró al enfermo, ¿correcto? Y Jesús sintió compasión de él. Y Jesús se acercó a él, pero Jesús primero lo miró. ¿Qué está mirando Jesús? Diciendo, Jesús, yo quiero sanarlo. Amén. ¿Y qué hace San Pedro aquí? San Pedro fijó su mirada. Cuando tú tengas enfrente de ti, tú no tienes que mirar con los ojos de la carne, tú tienes que mirar con los ojos de la fe. Amén. Amén. ¿Con qué ojos tú vas a ver el problema? Con ojos de fe. Todo acontecimiento que es diferente, no alegría, no de paz, que te está haciendo la vida difícil, tu mirada tiene que ser una mirada, mira el problema, pero no lo mires como problema, míralo como solución, porque tú tienes que mirarlo como esperanza, como solución. Amén. Que Dios te va a dar la respuesta. Amén. Tú estás mirando con los ojos, ay, este hijo, esta hija, este esposo, esta esposa, estás mirando con tus ojos, pero dice, San Pedro dijo, lo miro, pero está mirando que hay solución en ese problema. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Parece que no se lo creen. Amén. Porque cuando usted mira con esos ojitos, usted ya lo perdió la batalla. Usted tiene que mirar con los ojos de la fe. San Pedro lo miró con los ojos de la fe a Cristo, pero cuando quitó los ojos de la fe, miró con los ojos de la carne. ¿Y qué le pasó? Tuvo miedo. Por lo tanto, la diferencia es mirar diferente con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, usted tiene que mirarlo al drogadito. Lo tiene que revestir. Y un día llegará la respuesta del Señor. Un día llegará. Porque yo tengo la respuesta con los ojos de la fe. Amén. Amén. Nadie lo creerá. Porque todo mundo verá un borracho, un drogo. Todo lo que usted no lo va a rechazar. Pero usted un día lo va a ver. Porque usted ya le está creyendo al Señor desde el primer momento que está orando. Usted ya lo está vistiendo con los ojos de la fe. Amén. Esa es la diferencia para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se ponen a llorar. Los hijos de Dios se ponen a creer en la promesa del Señor. Amén. Amén. Y dice, míranos. Oiga, qué bonito. Únicamente le pidió que lo mirara. Esa mirada tiene que transformar al que te mira. Amén. Amén. Hasta personas tienen trabajo.
tú eres diferente, porque tú eres diferente, porque en ti han puesto la mirada, por lo tanto tú eres diferente, porque tú tienes que transmitir seguridad, tú tienes que transmitir la paz, tú tienes que transmitir algo divino, amén. Amén. No, la gente de la carne transmite carne, pero tú eres diferente en tu trabajo, amén. Dice, dice, el hombre, Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo. Amén. Dice, Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Oiga bien, el enfermo esperaba ¿qué? Que le diera dinero. ¿Cuál era el pan de cada día? Dinero. Y cuando tú vas a la casa de Dios y tú quieres buscar respuestas a tu antojo, este hombre buscaba ¿qué? ¿Respuesta de qué? Dinero. ¿Sí o no? ¿Y qué le está diciendo San Pedro? No tengo. No te voy a dar dinero. Me estaba advirtiendo ya. Ah, entonces ¿para qué me estás diciendo que te mire? Y tú muchas veces quieres a tu antojo que Dios te dé lo que quieras. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Sí. Oh, parece que están dormidas, me están preocupando. Tú le estás pidiendo dinero y Dios no te va a dar dinero. ¿Sí o no? Si estamos entendiendo esto. Amén. Cambia mi borracho, cambia esto, cambia el otro. Sí, esa es la manera de pedir dinero, ¿correcto? ¿Estamos entendiendo? Sí. Sí, Juanito. Dijo, quiero dinero. Le está pidiendo dinero. ¿Y qué es oración? Pedir, hablar, ¿correcto? Y en tu oración tú estás pidiendo ¿qué? Muchas veces Dinero. dinero. ¿Sí o no? Sí. Y se te está diciendo claramente que no te van a dar dinero. ¿Estás preparado para recibir esa respuesta? No. ¿Ah? Ese es el problema. Tú estás pidiendo dinero y te dicen claramente, no hay dinero para ti. Ay, Dios mío. O sea que tú te vas a desanimar, ya no vas a ir a la iglesia, no vas a ir al grupo, Pero no te a alejas, las 5 de la mañana. porque el problema, No nos van a dar dinero y no vamos a venir a la oración. ese es el problema. Dice, no hay dinero. Dice, no tengo ni oro ni plata. Pero le dice una palabra, nos quedamos en lo primero nosotros. Dios no me contesta mi oración. Eso es cierto. Dios es esto, Dios es el otro, tantos años y que te quedaste en lo primero. Ahí ya no saliste y perdiste la batalla. ¿Sí o no? Sí. Si tú sigues, hay una coma. ¿Qué dice más adelante? No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Oigan bien, dice, no tengo ni oro ni plata, pero todo lo que tengo. ¿Qué es lo que tiene San Pedro y San Juan? Fe. Todo lo que tengo en mi vida es Cristo. Es a Él que crucificaron, pero Él resucitó y se fue con el Padre. A Él te vengo a entregar. Amén. Amén. Toda la gente lo había conocido, toda la gente había escuchado de quién, del buen Jesús, que lo habían crucificado, pero no se quedó en la cruz. No solamente lo sepultaron, sino también venció a la muerte. Y todo el mundo lo miró, porque resucitó. Amén. Y San Pedro le dice, todo lo que tengo. ¿Y qué es lo que tiene San Pedro y San Juan? A Cristo Jesús. Usted lo tiene, usted tiene a Cristo completamente. Amén. No le diga a ese enfermo, te voy a dar dinero, te voy a dar el oro. Porque eso es lo que usted está pidiendo. Está pidiendo que, ay Señor, te pido por esto, por esto. Jesús te dice, todo lo que tengo, oigan bien, todo lo que tengo para ti, no te doy oro, no te doy solamente que le quite la droga, el alcoholismo, sino te lo hago un predicador, todo. Amén. Amén.
Es la diferencia que tú le estás pidiendo una cosa y el Señor te quiere dar todo. Amén. Amén. Dice, San Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero todo lo que tengo, dice, todo lo que tengo, te lo doy. Dice, en el nombre del Mesías. ¿En el nombre de quién? Del Mesías. Jesús, el Nazareno, camina. Oigan bien, ¿qué es lo que estaba pidiendo este hombre? Dinero. Y San Pedro y San Juan no le dieron dinero, le dieron la sanación. Amén. Ese problema que usted está pasando, está tal vez pidiendo a su conveniencia. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a decir, si tú tienes fe, ¿qué va a hacer? Le va a dar todo. Todo. Amén. No solamente ese pedacito, sino todo. Porque aquel hombre pedía y no le dio dinero, sino que le dio La sanación. Ahora le dijo, levántate y camina. ¿Y qué más dice? Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. ¿Qué quiere decir la mano derecha? Acuérdense, la divina misericordia. ¿Qué quiere decir? Bendición. Bendición. Cuando levante la justicia es tremendo, porque ahí todos seremos juzgados por nuestros actos. Pero cuando está con la mano de la bendición, ¿qué va a pasar? Lo levantó con la mano derecha, y la mano derecha es, te estoy bendiciendo. Recibe la bendición. Amén. ¿Quiénes alcanzaron la gloria en el momento? Había uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno le decía, acuérdate de mí. El de la derecha, correcto. Pero el de la izquierda. Entonces, aquel ejemplo tan grande en la cruz, hasta en la derecha, nos está diciendo que lo de la derecha alcanzan, ¿qué? Misericordia. La gran misericordia, bendición de Dios. Dice, lo levantó con la mano derecha, tiempo de bendición. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando, oigan bien, luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, con la condición más linda, porque a él le nacía, oigan bien, saltando y alabando. ¿A quién? A Dios. Igual que ustedes cuando entran a las 3 de la tarde, ustedes del momento entran danzando y gritando al Dios de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Este hombre tenía prohibido entrar a la casa de Dios porque era un hombre que se le consideraba pecador, no digno. ¿Y quién llegó a quitar esa etiqueta? ¿Quién le dio el privilegio de entrar a la casa de Dios? Acuérdense, no podía entrar. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos, sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y luego entró caminando con ellos en el recinto del templo. ¿Qué quiere decir? Este hombre se podía haber ido a otro lugar, pero primero reconoció a quién. A Dios. A Dios. Y es lo triste, que muchos viendo la gloria del Señor no le damos la gloria al Señor, sino que nos volvemos para dónde. Para atrás. Y dice, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Hasta aquellos que lo miraron que era una carga, que era un enfermo, testificaron que él era milagro de Dios. Y ahí tú lo puedes leer todo este capítulo. Y por ese problema, por ese acontecimiento grande de Dios, San Pedro y San Juan se meten en un gran problema, ¿correcto? Porque quieren decirle, ¿qué hiciste tú con este enfermo? Si este hombre era, ¿qué? Y de nacimiento, ¿qué hiciste? Porque la gente, inclusive la gente al principio se emocionó y lo reconocían a ellos como enviados, como ángeles, como lo reconocían como algo soberano, grandote.
Para ustedes que leen la Biblia, creo que ya lo han leído. Dice, el hombre dice más abajo, capítulo 10. Dice, versículo 10 dice, versículo 10, y lo reconocieron, y el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, quedaron sin palabras y asombrados por lo que había Sucedido. El hombre sanado no se separaba de quién. Pedro y de Juan. De Pedro. Igual que ustedes, no se separan de Dios. Amén. Ni dejan de ir a los días martes ni los domingos. ¿Correcto? Aunque dos pelones, pero ahí estamos. Dice, el hombre sanado no se separaba de Dios, de San Pedro y San Juan, por lo que toda la gente fuera decía, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y le dijo, israelitas, ¿qué? Israelitas. ¿Por qué se quedan tan? Maravillados. Ustedes mismos miraron, ¿cómo qué? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Ajá. ¿La gloria a quién? A Dios. ¿La gloria a quién? A Dios. Cada vez que tú veas acontecimientos sobrenaturales, no eres tú quien lo haces. No te reciba la gloria para ti. Dásela a quien lo merece, a quien corresponde, y a quien corresponde es a Cristo Jesús, ¿correcto? Y el demonio no te hará ningún daño. Si tú dices que tú eres, le estás robando al Señor lo que es del Señor. San Pedro y San Juan miraron la obra del Señor manifestarse en aquel hombre de nacimiento, pero ellos nunca se inflaron su corazón de vanagloria, porque el pueblo bien se los podía haber cambiado del corazoncito humilde, porque el pueblo le decía, ustedes tienen un poder, ustedes lo hicieron caminar, ustedes tienen esto. El pueblo podía haber transformado de vanagloria a quién. Pedro y Juan. Ay, que tiene el don de sanación, que tiene liberación, y tantas cosas. Pero estos hombres ponían los pies ¿a dónde? En el suelo, en la tierra. Para reconocer que todo poder viene de ¿a dónde? De Dios. ¿Y qué hicieron? Nosotros, ustedes están admirados. Están admirados. ¿De quién? Pensando que nosotros con nuestro poder, ¿qué? Le dice a ellos. Nuestro poder o santidad. No es por nuestra santidad o poder. ¿Correcto? ¿Sí o no? Amén. Y dice, ustedes mismos lo hubieron hecho, dice, ustedes nos miraron como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. 13, que dice San Pedro, pero no, que dice San Pedro, Es el Dios de Abraham. es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. ¿Y qué más? Ustedes lo entregaron. Oigan bien a los que estaban ahí como mirones, aquellos que le tiran piedra a ustedes porque vas a la iglesia, a usted que tiene un problema en su casa y me le están atacando. Usted tiene la autoridad de decirle, porque usted hay fe, no hay una derrota. En usted tiene que verse fe, amén. La fe de Cristo establecida en su persona, porque la fe cuando usted la lleva, usted tiene autoridad. Amén. Y dice, ustedes lo entregaron, oigan bien, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Ustedes lo entregaron, ¿correcto? Le está hablando de frente San Pedro. ¿Ustedes qué? Lo entregaron. A ¿Qué las más? autoridades de aquí en Poncio Cuando Pilato. Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Oiga, que se lo está diciendo en cara. Usted se lo puede decir a aquellos que tienen casa que me le tiran piedra, que me lo ofenden. Tú estás renegando de Cristo porque voy a la iglesia. Cuando Él, usted puede hablar con la autoridad. Se están durmiendo, pero dice, lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de Él.
versículo 14. ¿Pidieron la libertad de quién? De un asesino. Muchos de nosotros pedimos la libertad del demonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con nuestros actos muchas veces nos decimos que somos cristianos, pero se nos nota que estamos dándole libertad a quién. Mire, no se me pero cuando usted le da la libertad a Dios, se nota que usted está en el medio del dolor, de la prueba, pero usted no está renegando, usted no está llorando, usted glorifica en medio del problema a quién. Pero cuando al demonio se le da la libertad, somos llorones, somos quejones. No, a usted no. Y estamos dándole la libertad al demonio, porque el demonio quiere vernos sufriendo, nos quiere ver derrotados, como dice la hermana. Al demonio no le encanta que usted tenga la fe en quién. En Cristo Jesús. Al demonio no quiere que usted hable de fe, que usted sea una persona que diga yo tengo fe a pesar de esto. El demonio quiere verla a usted llorando, enfermita, que le duela la cabeza de tanto estar pensando en ese problema. El demonio le encanta que usted se esté martirizando, pero cuando usted tiene la fe en Cristo, el demonio va a huir. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Dice, mataron, rechazaron, pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Al santo y al justo, qué valor más grande, ¿correcto? Mataron al Señor de la vida. ¿Mataron a quién? Al Señor de la vida. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ellos. Amén. Amén. Dos hombrecitos que tenían el valor, no importaba que los mataran. Ellos querían dar la vida por su amado Cristo, como tú lo puedes dar. Amén. Amén. Ellos querían morir igual que el maestro, porque San Pedro anhelaba morir como su maestro. Y anhelaba porque él había sido cobarde en el momento de la presión. Y él anhelaba enmendar al grado que no tuvo miedo siempre predicar de frente. ¿Correcto? Como ustedes, que ustedes hablan con autoridad. Amén. Amén. Y dice, nosotros somos testigos de ellos. Versículo 16, miren lo que Puede la fe. miren lo que puede, ¿qué? La fe en su nombre. En su nombre. ¿De qué nombre estamos hablando, hermanos? Cristo Jesús. Yo creo que aquí, si tú tienes fe en Cristo Jesús, ya estás mirando un milagro. Amén. ¿Sí o no? Ya tienes el milagro porque no estás hablando de cualquier nombre, no estás hablando de Jesús García, Jesús Salvatierra, Jesús Poca Sangre. Estás hablando del Jesús que tiene mucha sangre y es Jesús de la vida. ¿Ven? Amén. Entonces, Jesús es poderoso. Amén. Y dice, miren lo que puede hacer la fe en su nombre. ¿De cuál nombre? Jesús. Y si usted ora en ese nombre, va a ver la gloria. No me llore, no esté desesperada, no empiece a quejarse. Si usted está orando en el nombre de quién, De Jesús. tiene que ver la gloria. Amén. Dice, en su nombre, pues su nombre acaba de ser restablecido en este hermano. ¿Qué más dice? Oigan bien, qué lindo. Dice, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano. O sea que solo por pronunciar el nombre de Cristo, este hermano quedó ¿qué? Restablecido, sanado, liberado, perdonado. Amén. ¿Qué es lo que puede hacer el nombre santo de Jesús? Amén. ¿Te das cuenta? Dice, al que ustedes ven y conocen, la fe, ¿qué más dice? La fe es aquel que nos inspira. Es la que ha sanado totalmente la presencia. ¿En qué? Dice, la fe que Él nos da, la fe Sí. que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Ya vio. Dios está diciendo, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu problema? Yo sé, hermanos, que ustedes obraron ¿por qué? Ignorancia.
a ese problema, a ese esposo y ese hijo, quien te está haciendo la vida imposible. Te está atacando porque él es un... Dilo. Ignorante. Y no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Porque no conoce la verdad, no tiene la verdadera fuente del amor. Por lo tanto, él va a ser que... No tienes la verdad como tú la tienes en tu corazón. Tú no vas a pelear por una persona que... Dilo. Pero tú muchas veces te rebajas hasta ahí. Sí, sí. Es cierto. Y el que tiene la verdad no va a bajar la verdad hasta abajo. Porque usted tiene dignidad. Amén. Amén. Todo lo de afuera, como San Pedro le dice, ustedes actuaron por ignorancia. Ya me borraron mi Biblia. Yo, hermano, sé que ustedes obraron por ignorancia, igual que Sus jefes. ahí estaban los jefes, le está hablando enfrente de los jefes, de toda esa gente. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Usted tiene que padecer. Por boca de los profetas, todo aquel que se decide servir al Señor, prepárese para las pruebas. Y dice, arrepiéntanse. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a aquellos que te hacen la vida imposible. Aquellos que te atacan, aquellos que se burlan, aquel problema que tú tienes enfrente que proviene de otras personas que no te aman. ¿Y cómo le dice San Pedro? Arrepiéntete porque toda esta vida un día se te va a acabar y puedes terminar. Juanito, un punto bien importante. Sí. Se está hablando a los que están en la iglesia. Sí. No está hablando, o sea, a la gente de afuera, sino son los que están en la iglesia, los que miraron el milagro y les está hablando bien fuerte a ellos. Está en el templo. Dice, arrepiéntete pues, conviértete, porque sean... ¿Qué? Sean borrados sus pecados. ¿Sean qué? Borrados sus pecados. Miren qué lindo lo que encontró esta hermana. ¿Está hablando a dónde? La iglesia en el pórtico de los árboles. Enviándoles el versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice el 20? Enviarnos a Jesús, a quien desde el principio era escogido como Pues el cielo debe de guardar hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios. En los tiempos pasados, por boca de los santos profetas. Aquí nos vemos que al final ellos son apresados y los llevan. ¿Correcto? Todo esto porque aconteció un gran acontecimiento de parte de ¿quién? De Dios. Para terminar esto, para que vamos a pasar los versículos, capítulo 4, donde San Pedro y San Juan pasaron su primer milagro que ellos lo miraron. ¿Los va a llevar a dónde? Dice, Pedro y Juan son arrestados. San Pedro y San Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y toda esa gente se sentía muy molesta por lo que enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos. Y a propósito de Jesús, los apresaron y los pusieron bajo su custodia hasta el día siguiente. Pero ya estaba anocheciendo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Oiga, a ellos los arrestaron, pero la gente había visto aquel acontecimiento y cuántos se convirtieron. No solo el enfermo. 5,000. ¿Qué es lo que va a pasar con tu oración? Con tu vida de fe. Tienen que ver muchas conversiones. Amén. Y si tú no estás arrastrando conversiones, preguntémonos qué está pasando. Conversiones grandes van a suceder. 5,000. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén, y ahí estaban el sumo sacerdote
Anas, Caifa, ahí nos dice todos los sacerdotes. Y San Pedro empieza a dar un discurso delante de todos ellos. Todos ellos empieza San Pedro y San Juan a hablar que San Pedro se sentía orgulloso de padecer por quién. Cristo Jesús. San Pedro se sentía orgulloso de sufrir las cárceles, la persecución por quién. Por Cristo Jesús. Igual que usted, cuando está siendo perseguida, maltratada, humillada, usted se siente ¿qué? Digna. Digna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted está pasando por el juego de la prueba, pero usted se siente digna, no se avergüenza, sigue para adelante. Amén. Amén. Porque detrás de usted hay una asamblea, un grupo, unos hermanos que están orando por usted y le están resplandando que usted no está sola, que usted no estaba solo ahí sufriendo aquí a casa, porque usted tiene fe, pero también hay unos hermanos que tienen fe en Cristo. Mire que dice, cuando aquellos hombres, San Juan y San Pedro, dice, capítulo 4, versículo 23, toda la asamblea estaba orando, porque sabían que estaban arrestados, ¿quién? Pedro y Juan. Y dice, apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y le contaron todo lo que habían dicho a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Versículo 24, los escucharon y después de todo elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Y tú, por el Espíritu Santo pusiste en boca de los siervos David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Y se han aislado los reyes de la tierra y los príncipes. Se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Ahí nos damos cuenta que ellos, al lugar de llorar, toda la asamblea, todos empezaron a ¿qué? A orar. Todos bajo un solo propósito, vivir una sola fe. Las pruebas no te tienen que separar, al contrario, te tienen que hacer crecer más, hacer más espiritual. ¿Qué nos está pasando? Que el cristiano hoy en día habla más de los problemas, pero no transmite de aquel que lo llamó, de aquel que tú llorabas un día y decías, cuánto el Señor me ama, y que tú hablabas de acontecimientos milagrosos. Ya no hay eso en tu boca. Ya no hay acontecimientos milagrosos, porque ahora hablas de lo que tú estás pasando. Y Dios quiere que te camines como San Pedro, que aprendió la lección, que le dijo al enfermo, míranos. Porque él aprendió, si yo quité la mirada, yo aprendí que mi vista tiene que estar en quién. Y por lo tanto aquel hombre dijo, yo no traigo mi carne, yo traigo al que vive. San Pedro que dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Es Cristo que Es Cristo. vive. Y cuando Cristo vive en toda tu persona, tú tienes que demostrar a quién. A Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la diferencia. San Pedro les dice, míranos, porque aquel enfermo y tenía que mirar algo en ellos diferente. San Pedro tenía que mirarlo, como dice la palabra. San Pedro mira al enfermo, pero ¿qué está mirando? No con los ojos de la carne, porque cuando San Pedro lo mira, es diciendo, este es pequeño este problema, este hombre se va a levantar. Amén, gloria a Dios. Amén. San Pedro está mirando con ojos de la fe. San Pedro está mirando que para Dios todo es posible. Amén. Y San Pedro dice, primero San Pedro está mirando, dice, este paralítico va a caminar y va a entrar al templo danzando y glorificando a Dios. Y así sucedió. ¿Usted cree eso cuando por lo que está pidiendo? Mira qué está pasando en México. Con esto quiero tener a líderes, gente que han estado dentro de la iglesia. Y estamos dejando a la iglesia con malos testimonios. ¿Por qué? Porque no son infieles a quién. A Dios. Y ese Cristo que dio su vida, su sangre, todo por nosotros, lo hacemos pasar malos momentos por nuestros malos testimonios. ¿Cuántos grupos se están desuniendo por malos testimonios? Pero malísimos testimonios. Porque la gente va
se enamora de aquel testimonio y de repente te das cuenta que aquellos testimonios son falsos. No hay oración, no hay ayuno, no hay entrega a quién. Adiós. A Cristo Jesús. Estuve una noche con unos hermanos y estos hermanos no me doy cuenta que el sacerdote, Dios te pone palabra, Dios te pone palabra, y le decía, la oración y el ayuno fue el tema, la oración y el ayuno. Y cuántos líderes estaban ahí, no sabían ni qué es el ayuno. Wow. Solo se paran por pararse como perico a estar haciendo ruido, pero no tienen una relación íntima con el Señor. Por lo tanto, ellos pueden ir a robar a una vieja al grupo. Por lo tanto, ellos se pueden meter con una mujer en el grupo, porque no hay temor. Cuando tú no ayunas, cuando tú no oras, no crece el temor, la intimidad con Dios, no hay nada. Eres un vaso vacío, ¿qué vas a dar? Nada. Y estas personas, lastimosamente, grupos que me encontraba, el año pasado 150, se han quedado como 2 personas. ¿Dónde están quedando? Por los malos momentos. No han sabido pasar las pruebas porque no hay oración y ayuno. Y si tú no tienes fidelidad al Señor, dice, hoy no voy al grupo, me duele la cadera, me duele la cabeza. Es cuando tú tienes que serle fiel al Señor. Amén. Amén. Y si un grupo crece es porque todos trabajan. Y si un grupo no crece es porque nadie trabaja. ¿Correcto? Primer paso, ¿quieres ver prosperidad un grupo? No en lo económico, sino en lo corporal, que muchos empiezan a ir, sé perico. Perico para atravesar palabra de Dios en todas partes. Habla de Dios. Dile que hay un grupo que se reúne los días martes, los días domingos, y verás cómo en los grupos va a empezar a crecer. Pero si tú no hablas del Señor, el Señor un día dice, yo te puse ahí, pero tú no hablas y tú no evangelizas. Y el Señor te ha puesto ahí como centinela. Mira, estuve en asambleas, bueno, aparte de los grupos, me di cuenta, mujeres que me decían, y yéndose los hermanos, escuché yo, y yéndose los hermanos servidores, y yendo los hermanos, yo me voy para el Vaticano. Yéndose los hermanos, yo me voy para el Vaticano. ¿Qué quiere decir? Allí en Mutlán, Jalisco, hay un lugar que se llama el Vaticano, donde venden cervezas, licor, y hay mujeres prostitutas. ¿A dónde se están metiendo estos servidores? En la boca del diablo. No les importa lo que hay aquí. Entonces, no les importa. Y como no les importa, ¿de qué sirve que tú estés malgastando las palabras del Dios vivo? Amén. Entonces, me fui todos los días con las personas que viven en los centros de rehabilitación, gente de la mala vida, donde viven ahí. Personas que venden droga, personas que fuman droga, personas que se inyectan. Y si ustedes miraran ahí todo ese espacio, eran tantas las mujeres. Visité todos esos centros. ¿Sabes quién abrieron los corazones más pronto? Fueron estas mujeres. Y se les preguntaba, ¿tú por qué has caído? Yo me tenía que poner bien borracha, con una, decía el tipo de marca de cerveza, para irme a la prostitución, y de ahí sacaba para la droga. De ahí sacaba para ir a comprar la droga. Entonces, niñas de 15 años, niñas de 20 años, me encontré en los centros llenos de mujeres. Y esas mujeres me decían, yo era prostituta. Yo era la que vendía la droga en tal esquina. Yo era esto, yo era el otro, yo era el otro. Encontré homosexuales allí en el centro, homosexuales. Y le dije, ¿por qué estás aquí? Porque yo me metía con todos los hombres, pero también consumía droga. Todo era decía, esta gente habla de lo que hay dentro de su corazón. Y cuando empezamos a hablar la palabra del Señor, los que se entregaron fueron estas personas. Gritaban, lloraban, los doctores del centro no hallaban qué hacer, les ponían alcohol en la nariz, les medían el pulso porque todas estaban temblando. ¿Quién se estaba apoderando de ese lugar? Las mujeres le decían así, temblaban, saltaban, gritaban y le decían, perdóname Jesús. Los doctores no entendían por qué estaba pasando y lo estaban grabando. Y decía, ¿qué está? Y yo decía, no es enfermedad. Lo que está sucediendo aquí es el poder del Rey, Cristo Jesús. Y si tú tienes un problema, ¿por qué no incrementa más la oración, tu ayuno?
Séle fiel al Señor, amén. Amén. ¿Sabes qué? Al otro día yo me voy a la calle, porque a las 8 de la mañana nos esperaban con unos taquitos una vendedora, hasta eso las vendedoras nos daban comida. Entonces llego y me encuentro con las personas que andan pidiendo dinero, los del centro de rehabilitación. Allá en Autlán andan unos jóvenes que viven en casa y con unos botes pidiendo dinero. Y me dicen, oiga, me dicen, padrino, me conocieron. Y públicamente querían que orara delante de toda la gente en el nombre de Cristo Jesús. Y le decía, aquellos jóvenes en todas las calles, los drogaditos, me respetaban porque yo no me avergoncé del Evangelio del Señor. Estuve en todos los centros de hombres, mujeres, hombres que lloraban, gritaban y le decían, Señor, ya no quiero hacer esto. Y lloraban de rodillas. Hombre todo lleno de tatuajes, todo su cuerpo hasta la cabeza, y gritaban con lágrimas pidiéndole al Señor. Pero si tú no te conviertes, como decía la hermana, no vamos a ver la gloria del Señor. Después yo veo afuera, me voy a caminar por un jardín y los narcotraficantes, los meros narcotraficantes, tenían puros niños de 12 años, 15 años, con motos, entregando encargo de droga. Y yo no me avergüenzo, como le digo a la gente, que me maten, pero yo tenía que denunciar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Le decía a los centros, no me saquen a estos niños para que nos metan a vender droga a los meros, porque hasta dentro de los mismos centros hay gente que son narcotraficantes, ¿sabían? En los centros de rehabilitación son doble cara. Yo descubrí eso. Yo descubrí que los centros no son verdaderamente centros. Hay centros donde trabajan honestamente, pero hay centros que sacan a los jóvenes hacia afuera con un botecito. Pero estos jóvenes llevan dinero. ¿Para quién se lo llevan? No es para ellos, porque ese dinero se lo llevan a una persona. Y esta persona yo lo vi que contaba el dinero. Yo tuve que pelear todo eso. Yo le decía en el nombre de Cristo, aquí no se viene en los centros que sean centros de Dios, donde no les manden allá afuera a pedir dinero, porque ese dinero no es para los jóvenes. ¿Ese dinero para quién es? Entonces, muchas niñas, mujeres, que le están cobrando 300 pesos a la semana, por semana, son 4 semanas, ¿para qué me la mandan a trabajar entonces en los campos? Si le están... Y yo tuve que gritar a todo eso. Le decía, en el nombre de Cristo Jesús, aquí no tiene que, un centro de rehabilitación no tiene que consumirse droga. Pero todo esto pasa porque nosotros nos oramos, no ayunamos. En medio de la prueba somos llorones. ¿Sí o no? Cuando usted ve la gloria del Señor es porque usted tiene fe. Amén. Amén. Y mira, le decía, después del centro de rehabilitación el último día, me dicen los señores, oiga, va a venir mañana. Porque todas las mujeres estaban ahí, las prostitutas estaban todas las mujeres desmayadas, gritando, algunas, hasta los homosexuales gritando. Pero ¿quién tiene el poder? Cristo. Todos los días vi la gloria en esos centros. Amén. Todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que el Señor puede entrar hasta ahí. Le dije a la hermana, yo quiero ir al Vaticano, a ese centro de prostitución, ir a meterme ahí a hablarle en el nombre de Cristo a todas las prostitutas. Y me dijo, hermano, se va a meter en problema. No importa que son narcotraficantes, pero esas niñas son niñas de 15 años. Pero nadie ha hecho nada. Y como no hacemos nada, nosotros cruzamos los brazos. Hay niñas metidas en la prostitución, el ejército lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Y qué nombre le ponen? El Vaticano. Entonces nosotros estamos viendo al demonio, pero no nos arrodillamos ante la presencia de Cristo a clamar que salgan buenos predicadores, buenas personas que sean fieles al Señor. Amén. Amén. Por eso que en esta mañana usted, el martes vamos a hacerle fiel al Señor, proclame. Hay que hacer todo de nuestra parte, que el Señor va a hacer lo que está dentro de Él. Vamos a ver que el Señor arrastre muchas almas, porque estamos cansados de mirar tanta injusticia afuera. ¿Sabes qué? Afuera hay tanta injusticia. La gente en estos lugares
me dijeron, Juanito, lo vamos a llevar a la cárcel donde están los narcotraficantes ahí de Autlán, que han agarrado muchos de narcotraficantes. ¿Qué está pasando? La gente ha dejado de visitar estos centros porque hay miedo, porque hay narcotraficantes famosos. El que tiene al Señor tiene que llevar al Señor. Amén. Amén. Y si usted tiene al Señor, usted se va a parar en cualquier lugar. Amén. Yo no tengo miedo, al contrario, la gente, ahora yo me daba cuenta que cualquier gente en cualquier parte me conocía y me decía, oye hermano, mira, te traigo un taco, me llevaban un taquito, me llevaban aquello. ¿Por qué? Porque tú llevas el evangelio en la vida. Amén. Usted lleva a Cristo. Amén. Usted no se avergüenza del Señor que me le ponga una pistola. Si usted anda por caminos chuecos, torcidos, usted va a morir y se va para otro lado. Pero usted viva para el Señor, y aunque me le mata, se va para la gloria eterna que es Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mismo lugar le decía, si usted está vendiendo droga aquí dentro del centro, usted saliendo allá me le van a matar, ¿para dónde se va? Al infierno. Pero usted está aquí en este centro y me lo ponen a vender droga. No, usted tiene que cambiar su vida. Renunciamos a Satanás en ese día, en esos centros, y se le hizo una oración de renuncia. Yo renuncio a todo lazo del demonio, renuncio a todo afán de tener más dinero, renuncio a todo placer, porque había mujeres prostitutas, habían lesbianas, habían de todo. Renunciamos todo vínculo con el demonio y caían, saltaba el demonio por aquellos lugares, porque el poder de Cristo, Amén. el poder viene de lo alto, no viene de ninguna carne, viene de Cristo Gloria a Jesús. Dios. Amén. Y vimos la gloria del Señor. Y aquellas mujeres decían, es que yo me tenía que acostar para comprar la droga. De aquí adelante no te vas a acostar con nadie. De aquí adelante tú eres de Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Se renunció a todos esos afanes del mundo de la carne. Porque nosotros también dentro de la iglesia hemos dado mal testimonio. Tantos líderes que yo vi que ahora ni la cara me querían dar. Porque nosotros no oramos, no ayunamos, no somos fieles. Y por lo tanto la gente ahora ya no cree en la palabra. Pero aquellos que se sostienen en la palabra son fieles. Tienes que ser fiel hasta el final. Amén. No le llores al problema, glorifica al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Glorifica al Señor. Estás llorando por ese problema cuando tienes un Dios poderoso, majestuoso y grandote. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo me dicen allá? Los centros todos me conocen, la mayoría, por una palabra que digo que no la puedo decir yo. ¿Cómo está eso? El que quiere comer, ya sabe, seguirá comiendo. ¿Cómo dijo usted, hermana? Seguirá comiendo. Y entonces todos dicen, yo no, usted predica a la iglesia diferente. Sí, porque aquí vamos a hablar el lenguaje de ellos. Ah, sí. Y todos los jóvenes decían, ya no quiero seguir comiendo esto. En la iglesia yo te hablo diferente, pero allá en los centros yo les hablo diferente al lenguaje de Ahora ellos. el idioma de ellos, bonito. Ujú. Y todos ellos Gloria a Dios. son más frágiles cuando tú le hablas de esa forma. Amén. Las mujeres de prostituta me decían, oiga, me puede, hasta su nombre me daban, y me decían, puede orar por mí. Sí. Yo vi mujeres lindas, preciosas, pero ¿a dónde cayeron? ¿Dónde están ahí? ¿De qué sirvió todo lo que tuvieron si al final terminaron ahí como desecho? ¿Cómo terminan los hombres? ¿De qué sirvió todas las espaldas, todas hasta las salen con sus chores, todos, no hay espacio, todos tatuados, todos, todo el cuerpo? Y cuando lo veo ahí le decía, aquí no hay pandillas, aquí estás comiendo igual que todos. Pero hay un Dios y tú lo aceptas en esta mañana. Y todos ellos gritaban, decían, Señor, yo miraba a hombres tirados en el suelo gritando y pegando, que querían cambiar su vida. Gloria Pelones. a Dios. La gloria del Señor. Amén. Y si tú quieres ver la gloria del Señor, Amén. ¿por qué te estás quejando de ese problema? Por eso impide mirar la gloria, porque nos quejamos, correcto. Cuando tú eres fiel, un día tú vas a ver la gloria desde el cielo. Amén. Es decir, valió la pena el sufrimiento. Amén. 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 Valió la pena el sufrimiento. Amén. El Señor quiere valientes, valientes poderosos. Cuando tú no puedes cambiar las cosas, déjaselo al Señor. No pelee, no insista, déjaselo a quien. Al Señor. Tu papel es solamente orar con fe. Amén. Díselo al Señor, aquí está mi vida. Este día nosotros vamos a orar
ya que la hermana está haciendo una, se ve ahí como carne asada. Está haciendo carne asada, hermano. Está haciendo tortas, ¿verdad, Mari? Vamos a pedirle al Señor que esta mañana el Señor te bendiga y el Señor sea nuestra fuerza, nuestro auxilio. No te desesperes, porque el Señor es nuestro Rey. Amén. El Señor es nuestro Rey soberano. El Señor es grande y poderoso. Gloria a Dios. Mira, en esta mañana vamos a orar. Y vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Él. Tú le vas a pedir que incremente la fidelidad, que incremente lo que tú necesitas en esta mañana. Vas a ver la gloria del Señor, amén. Amén. El demonio existe, sí, pero es aquellos que no tienen la fidelidad al Señor, el demonio lo va a hacer como quiere. Pero usted no va a ser presa fácil, dele guerra al demonio, para que el demonio le cueste. El demonio no va a encontrar a alguien fácil en usted, sino una persona resistente en la fe en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te ponemos a todos los que han venido. Algunos están, Señor Jesús, en Tierra Santa, pero los pocos que vienen aquí, Señor, a pelear la bendición, Señor. Aquí, Señor, tal vez, Señor Jesús, están pasando por momentos de persecución con la familia, persecución con aquellos que le rodean, pero no se dan por derrotado ni por vencido a la primera. Siguen adelante con su manera de vivir, Señor, con el plan que tú le has revelado, Señor Jesús, que sean fieles en medio del juego de la prueba. Señor Jesús, aquí hay mujeres y hombres que en medio de la prueba te siguen alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, en esta mañana, Señor, aquí hay mujeres, Señor Jesús, que se están decidiendo, Señor, amarte, adorarte, serte fiel hasta el fin, Señor, hasta cuando tú le llames. Señor, en esta